Mesoamérica fue una de las regiones más fascinantes y complejas de la historia del mundo. Este vasto territorio, que abarca México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y Nicaragua, estuvo habitado por una gran variedad de culturas y civilizaciones que se desarrollaron a lo largo de miles de años. Durante este tiempo, estas culturas desarrollaron una rica tradición de arte, ciencia, religión y política, y crearon impresionantes estructuras arquitectónicas y obras de arte que siguen asombrando a los arqueólogos y a los visitantes de hoy en día. Pero Mesoamérica también escondía muchos secretos que han sido revelados gradualmente por los arqueólogos y los historiadores. Uno de los mayores misterios de esta región es cómo las antiguas culturas lograron construir sus impresionantes estructuras arquitectónicas como las pirámides y los templos. Los arqueólogos han descubierto que los antiguos mesoamericanos utilizaron una combinación de técnicas avanzadas de ingeniería y matemáticas para construir estas estructuras, lo que demuestra que las antiguas culturas de Mesoamérica eran mucho más avanzadas de lo que se pensaba anteriormente. Otro misterio interesante de Mesoamérica es su religión y mitología. Los antiguos mesoamericanos tenían un sistema religioso muy complejo y sofisticado que incluía una gran variedad de dioses y diosas, muchos de los cuales estaban asociados con aspectos específicos de la naturaleza, como el sol, la luna, la lluvia y la tierra. También creían en la vida después de la muerte y realizaban sacrificios humanos como parte de sus rituales religiosos. La mitología mesoamericana se caracteriza por una compleja cosmología que se enfoca en la relación entre los seres humanos, los dioses y el universo. Estas culturas creían en múltiples dioses, cada uno con su propio papel y personalidad distintivos. La mayoría de los dioses estaban asociados con elementos de la naturaleza, como el sol, la luna, el agua, el viento y la tierra, y se les atribuía capacidades de controlar y afectar los elementos. Uno de los temas centrales en la mitología mesoamericana es el sacrificio humano. En muchas culturas mesoamericanas se creía que los dioses necesitaban sacrificios humanos para mantener el orden cósmico y garantizar la continuidad de la vida. Los sacrificios humanos se realizaban en ceremonias religiosas y elaboradas, y se llevaban a cabo en lugares sagrados como templos y pirámides. Otro elemento importante en la mitología mesoamericana es la creencia en la vida después de la muerte. Se creía que después de la muerte, el alma de una persona viajaba al inframundo, donde era juzgada por los dioses y luego guiada a su destino final. Este destino podía ser el paraíso, la reencarnación o la condenación eterna. La mitología mesoamericana también incluye una gran cantidad de historias de leyendas sobre héroes y dioses. Estos relatos a menudo involucran aventuras épicas, batallas entre dioses inmortales y la creación del mundo y la humanidad. La escritura también fue un elemento importante en la vida de los antiguos mesoamericanos. Aunque muchos creían que no tenían un sistema de escritura, los arqueólogos han descubierto que en realidad desarrollaron varios sistemas de escritura, incluyendo el glifo, que se utilizaba para registrar información sobre la historia, la religión y la política. El sistema de escritura de Mesoamérica es uno de los logros culturales más destacados de las culturas indígenas de esta región. Los pueblos mesoamericanos desarrollaron varios sistemas de escritura a lo largo de miles de años, incluyendo los jeroglíficos mayas y los códices aztecas. El sistema de escritura maya es quizás el más conocido y estudiado de los sistemas de escritura mesoamericanos. Los mayas desarrollaron un sistema de escritura jeroglífico que consistía en glifos que representaban palabras y conceptos. Los glifos eran combinaciones de figuras y símbolos que podían ser leídos en cualquier dirección, lo que hacía que la lectura de los textos fuera un desafío para los estudiosos modernos. Aunque los jeroglíficos mayas eran complejos, los antiguos mayas los usaban para registrar información sobre su cultura, historia, astronomía, matemáticas y religión. Los glifos también se utilizaban en inscripciones en monumentos, esculturas y objetos rituales, así como en los libros de códice de corteza de árbol doblada. Estos libros contenían historias, registros calendáricos y otro tipo de información que los mayas consideran importante. El sistema de escritura azteca, aunque menos conocida, también fue una contribución importante a la cultura mesoamericana. Los aztecas usaban pictogramas,
y glifos para registrar información sobre su historia, mitología y religión, y también para llevar registros de impuestos y tributos. Los códices aztecas eran libros que se hacían de papel amate y cubiertos de piel, aunque la mayoría de los códices aztecas se perdieron durante la conquista española. Algunos ejemplos sobrevivieron y se han conservado en museos y bibliotecas de todo el mundo. Otro secreto que escondía Mesoamérica era su avanzado conocimiento científico. Los antiguos mesoamericanos eran expertos en astronomía y matemáticas y desarrollaron un calendario muy preciso que seguía el movimiento del Sol y la Luna. También eran expertos en medicina y utilizaban una variedad de plantas y hierbas para tratar enfermedades y dolencias. La astronomía era especialmente importante para muchas culturas mesoamericanas, ya que se les permitía crear calendarios precisos y establecer fechas importantes para las celebraciones de rituales. Los mayas, por ejemplo, eran especialmente conocidos por sus avances en astronomía, incluyendo la creación de un calendario que seguía el ciclo solar de 365 días y otro calendario que seguía el ciclo lunar de 260 días. Los antiguos mesoamericanos también eran hábiles matemáticos y crearon un sistema de numeración vigesimal, lo que significa que usaban el número 20 como base para sus cálculos. Esto les permitió realizar cálculos complejos y realizar medidas precisas para la construcción de templos y otras estructuras. En el campo de la medicina, los antiguos mesoamericanos usaban una variedad de plantas y hierbas para tratar enfermedades y dolencias. La medicina tradicional era un componente importante de la cultura mesoamericana y muchos de los tratamientos y prácticas médicas que se desarrollaron siguen siendo utilizadas por las comunidades indígenas de la región hoy en día. En la botánica, los antiguos mesoamericanos eran expertos en los cultivos y uso de una variedad de plantas alimenticias y medicinales. Por ejemplo, los mayas cultivaban maíz, frijol y calabazas, que se convirtieron en los pilares de su dieta. También utilizaban plantas como el tabaco y el cacao en ceremonias religiosas y rituales. Por último, la política también fue un aspecto importante de la vida de los antiguos mesoamericanos. Muchas de las culturas de Mesoamérica estaban organizadas en sistemas políticos complejos y sofisticados, como la ciudad de Teotihuacán en México y el Imperio Maya en Guatemala. La política en Mesoamérica estaba altamente ligada a la religión y la economía. Las sociedades mesoamericanas eran en su mayoría teocríticas, lo que significa que estaban gobernadas por líderes religiosos que eran considerados intermediarios entre los dioses y los seres humanos. La religión y la política estaba estrechamente entrelazada y el poder político estaba directamente relacionado con la capacidad de los líderes para mantener la armonía entre los dioses y la gente. En Mesoamérica se encontraban diferentes tipos de gobierno, dependiendo de la región y la época en la que se examina la historia. En algunas de las sociedades, el poder se heredaba, mientras que en otras se elegían líderes mediante algún tipo de sistema electoral. Sin embargo, en todas las sociedades mesoamericanas, los líderes gobernaban con el apoyo de una clase de élite que controlaba los recursos económicos y militares del territorio. La economía mesoamericana estaba basada en la agricultura, el comercio y la artesanía. Las sociedades mesoamericanas desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas como la terraza, el riego y la selección artificial de cultivos para mejorar la producción de alimentos. También establecieron redes comerciales para intercambiar productos como alimento, textiles y materiales de construcción. En cuanto a la estructura social, la mayoría de las sociedades mesoamericanas estaban divididas en clases. En la cima se encontraba la clase gobernante, que incluía a los líderes políticos y religiosos, así como los militares y los comerciantes más ricos. En la base de la estructura social estaban los campesinos y los artesanos, que trabajaban en la agricultura y la producción de bienes. La influencia de las antiguas culturas mesoamericanas se puede ver en muchos aspectos de la vida moderna, desde la arquitectura y el arte hasta la religión y la política. La región también ha sido hogar de muchas luchas y conflictos a lo largo de los siglos, incluyendo la conquista española y la lucha por la independencia de los países de América Central y México. Esta región es una de las más fascinantes e importantes de la historia del mundo, a medida de que los arqueólogos y los historiadores continúen explorando y descubriendo más acerca de Mesoamérica.
es seguro que seguiremos aprendiendo y maravillándonos con esta rica y compleja cultura. Yo soy Mario Rodríguez y esto es La Orden de la Noche.